ya, listo, ya arrancó. Listo. Profe, pues como está diciendo el profe Guillermo Moreno, ¿cierto? O sea que el fin último de la fenomenología del espíritu es mostrar el camino que se debe seguir para la libertad. O la libertad en sí misma hay que construirla. ¿Cómo es el camino que se debe hacer ahí de acuerdo a los fundamentos de Hegel, ¿no? La pregunta para... Para Guillermo Moreno, sí. Sí, para el profe Guillermo Moreno. Ah, ya. Es mostrar y entender qué es la libertad. Saber en qué consiste la libertad. ¿Qué es la libertad? Mirar el desarrollo de la misma en la historia y entenderla en todos los sentidos posibles y explicarla y fundamentarla. Claro, es eso. Eso es la fenomenología del espíritu. No es mostrar cómo, en qué consiste y cómo se ha construido a lo largo de la historia de la humanidad. Y en qué etapa de la libertad nos encontramos en este momento. Históricamente, a nivel teórico, es ocuparse de eso, de lo que según Hegel pues no había podido resolver ningún alemán y él solamente lo va a resolver él teóricamente, porque de todas formas eso ya lo resolvieron los pueblos. O sea que ese es como ese estudio de en cada momento de cada sociedad, en qué punto de la libertad está o en qué punto de llegar a esa libertad podría estar haciendo un recuento histórico de todo el proceso que ha pasado cada cultura o cada civilización. Sí, y cada pensamiento de los individuos, de los filósofos, cómo han afrontado y entendido qué es eso de la libertad y en qué momento se inicia en la humanidad. Para eso es recomendable leer los cursos de él de la filosofía de la historia universal, donde él explica realmente socialmente cómo se ha llegado a esas tres etapas que tienen la libertad, donde la Revolución Francesa es absolutamente decisiva, porque ahí por primera vez, pues, relacionándola también con la de Filadelfia, se dice que los hombres son todos libres e iguales, nacen libres e iguales. Eso, la Revolución Francesa para Hegel puso, dice él, las cosas sobre los pies. O sea, todo estaba al revés, nadie entendía cómo eran, los mismos pueblos no vivían esa libertad hasta que llegó la Revolución Francesa. Para él es absolutamente importante, pero es una historia que arranca desde la antigüedad. Y además, cómo los hombres han entendido y han pensado la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿En qué consiste? ¿Cómo se ha construido? Sí, claro, esa es la fenomenología. Yo también tengo una pregunta. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Listo. Pregunta 2. ¿Qué sería entonces, en el caso de Hegel y pues teniendo en cuenta el párrafo ya leído, esa no libertad? Si de alguna manera Hegel está confrontando algún tipo de ideología en su época que por el contrario no promueva eso que para él es lo que él toma como libertad. Esa sería como mi interrogante. Bueno, en el párrafo los párrafos que ustedes alcanzaron a leer, ¿se refiere a esos párrafos? Sí, sí, donde se está como generando una discusión frente a una particular manera de ver la filosofía que Hegel considera que es como que no es como la correcta, ¿no? Sí. Eh, Hasta ahora se va en eso, sobre una visión sobre la filosofía, pero todavía no se ha abordado ahí el problema de la libertad. Aquí en el prólogo va a aparecer más adelante, incluso va a señalar que estos tiempos, los tiempos de la modernidad, el tiempo de Hegel,
son el tiempo de la libertad. Eso va a aparecer más adelante. Aún en los párrafos considerados no se aborda. Ahora, en la fenomenología, en el texto de la fenomenología, sí, evidentemente eso se aborda en el cuarto capítulo, en el capítulo sobre la autoconciencia. Ahí es donde vamos a asistir en la fenomenología al nacimiento de lo que se llama libertad, de lo que va a ser la libertad, que es la famosa relación entre el amo y el esclavo. Ahí surge el problema de la libertad en la historia y sobre todo surge el problema teórico de la libertad. Pero eso ya es el cuarto capítulo de la fenomenología. Sin embargo, aquí en el prólogo va a aparecer, se van a hacer unas menciones, por supuesto, a la libertad. Sí, nosotros habíamos medio mirado las nociones de la naturaleza perdida, es decir, de la enajenación del entendimiento por Kant. Habíamos tratado de mostrar que en los primeros momentos en que Kant comienza la crítica de la razón pura, llama la atención sobre que la gente está confundida y no sabe que puede haber otra vía distinta de entender la objetividad que aquella que se había utilizado en la tradición. Lo que yo no sabía muy bien es, y ahí habría una cosa que podríamos trabajar, Guillermo, y es la relación entre la noción de sustancia derivada de la tradición aristotélica, escolástica, desde Suárez inclusive, que debió ser lo que les llegó a ellos a Alemania, hasta lo que podía ser Spinoza. Para nosotros era simplemente la sustancia aristotélica y no la sustancia spinociana, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en ese texto de la pregunta de Andrés, pues uno piensa en ese pasaje del prólogo en donde él dice, hubo un tiempo en que los hombres se la gastaron mirando hacia el piso, tratando de hacer las diferencias de las cosas. Hoy vamos a necesitar volverlos a poner en el cielo, ¿no? Es decir, un poco como en esa imagen que tú llamas la libertad y que empieza a enunciarse en ese texto de una manera absolutamente metafórica, que también a veces genera el problema de que uno no sabe si interpreta correctamente lo que el mismo Hegel está tratando de insinuar, ¿no? No sé qué comentario tienes sobre eso. Sí, no, y más adelante, a propósito de eso último que acabas de señalar, va a decir Hegel, antes la filosofía se ocupaba de disolver las determinaciones naturales y de los sentidos y llevarlas a la abstracción. Hoy día la filosofía tiene que hacer un proceso más difícil y es disolver los pensamientos estáticos, rígidos y volverlos fluidos. Eso lo va, sí, lo va tal a, cual. Lo va a señalar evidentemente en el prólogo, sí, más adelante. Sí, hay varias cosas. Lo de la sustancia, sí, la de Spinoza es la de Spinoza y eso no tiene antecedentes sino en Oriente. Va a señalar Hegel. Lo interesante es que es un objeto oriental, por así decir, pero trabajado con las categorías del pensamiento occidental. Y el que hizo eso, sí, evidentemente fue Spinoza y yo no sé si hacer un recorrido por la sustancia ahora o dejarlo para después. Y lo otro es que el asunto de la libertad como tal, sí, en mi opinión, es mejor abordarlo cuando se mire el problema de la autoconciencia. Ajá. Porque ahí es donde efectivamente surge y está tratado en detalle y a partir de ahí se comprende qué es la libertad. Es que mientras uno no haya entendido esa parte puede hablar de la libertad toda la carreta que se quiera y no está diciendo nada Sí, efectivo. tal cual. Sí, no, nada preciso. Nada preciso. Yo Entonces, quisiera, Guillermo, oír tus comentarios sobre la versión, digamos, clerical nuestra, parroquial, de convertir a Kant en una teoría del conocimiento y a Hegel también en una teoría del conocimiento. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? bueno, no sé. Lo de Hegel sí es absurdo. Es decir, esa visión que se tiene sobre
sobre Hegel, si se llega si se mantiene, no tiene sentido. No tiene sentido porque el conocimiento en Hegel juega un papel muy definido en el marco del pensamiento y de la libertad. Yo tengo un textico que escribí precisamente alrededor de eso, sobre la representación en Hegel. Yo lo envío por correo a Guillermo a ver cómo le parece y se podría mirar algo de eso. Porque así por aquí no me doy mañas, hermano. De compartirlo. No me doy mañas de... Sí, no. Con mucho esfuerzo lo estoy viendo. En relación con Kant, pues yo sí creo que Kant da pie para que se considere su pensamiento alrededor del problema del conocimiento. Pero obviamente el problema de Kant no es el conocimiento, es también la libertad. Claro. La objetividad. ¿Cómo? Y la objetividad. La objetividad. Sí, ¿Y cómo sé? Es decir, porque las tres preguntas es, ¿qué puedo conocer? ¿No? Sí, obviamente, ¿qué puedo conocer? Es la primera pregunta del hombre, ¿qué puedo conocer? La segunda, ¿qué debo hacer? Pero es que ese ¿qué debo hacer? Solamente se puede responder una vez que se ha respondido la primera. Ajá. Y la tercera es ¿qué puedo esperar? Son las tres preguntas del hombre, dice Kant, ¿no? Y es justamente lo que divide también la crítica. La crítica y la razón pura responde a qué puedo conocer, la crítica y la razón práctica al qué debo hacer y la crítica del juicio al qué puedo esperar. Entonces, sí, es una de las partes fundamentales del pensamiento de Kant, qué puedo conocer, y es una teoría del conocimiento. Pero es qué puedo conocer para saber qué debo hacer a partir de lo que pueda conocer. Entonces, como no puedo conocer lo que realmente vale la pena conocer, que es si Dios existe, si yo soy libre o no, si tengo un alma inmortal o no, como no puedo conocer eso, entonces yo tengo que postular la libertad. Claro, como un imperativo. Como un imperativo, claro, casi de consenso constitucional, es decir, como un acuerdo social. Y de la razón. Sí. O sea, yo no puedo fundamentar la libertad en la razón pura. Si la razón pura se ocupa de la razón, caen contradicciones, las antinomias. Entonces, claro, solo me queda mirar que no haya contradicción en la razón para pensar lo que debo hacer. El que debo hacer es lo fundamental. ¿Qué puedo conocer? Pero es para qué debo hacer. El problema de Kant también es la libertad. ¿Por qué? Porque Spinoza dijo, no hay libertad. Y entonces ese se tiró todo el paseo de la gente. Claro. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? O si no, damos por cancelada la sesión de hoy porque ya nos pasamos desde las 4 hasta las 6. Es más que una clase normal en época de coronavirus, tampoco somos tan exagerados, yo pienso, ¿no? Como decía Andrés, esto sería bueno, pero con un tintico y una cerveza, un vino, fue lo que dijo, algo así. Una cervecita, sí, claro. Un vino para brindar, claro. Sí, bueno, en la próxima semana podemos traer cada uno una cerveza y la ponemos al frente ahí del televisor, del computador, para que cada uno... Eduardo estaba de pipa y tal, y entonces, bueno, pues bien, me parece muy bien. No, profe, es que no tengo cigarros en casa, entonces me tocó, tengo pipa y tengo alguna picadora por ahí todavía, de la que le llevé la vez pasada. Bueno, listo. ¿Hay alguna otra pregunta o si no damos por cancelada la reunión? Tal vez algún comentario adicional y es Profe, que... tengo una pregunta. Sí. Sí, sigue. Profe, ¿sería posible que la razón en algún punto pudiera fracasar? Upa, eso es un poco lo que estudia Lukács con el asalto a la razón. Postmoderno. Ahora, pues es que si usted mira en Colombia, esa cosa es más que natural.
Aquí yo no veo que haya ninguna cosa racional. Yo no estaría seguro en proporción, pero es que si usted mira con cuidado, yo no pienso que hayamos salido de la colonia. Es decir, acabamos con cierto tipo de actividades que son descritas ahora más democráticamente para los indígenas precolombinos, que tampoco lo eran del todo. Había mucha cosa autoritaria, pero los que estudian esto, que son los de la Universidad de Pittsburgh, que trabajan sobre las estructuras de poder y de élite y las jefaturas y los cacicazgos, se meten en muchos problemas cuando estudian las culturas nuestras del norte de Colombia. No han podido determinar, por ejemplo, en San Agustín, quiénes eran los jefes. Se sabe que los que hicieron las estatuas no eran los jerarcas de una civilización que después se bautizó como agustiniana, sino unos campesinos que les gustaba hacer esculturas y que las hicieron en muchos sitios de la zona ahí del Valle de San Agustín y el Valle de la Plata, pero no han podido demostrar que eso tuviera una jerarquía como la de los aztecas o los incas, de grandes, digamos, señores llenos de objetos, de adornos y que acumulaban la producción y que determinaban la distribución y el manejo de las actividades. No, parece que esto aquí era más democrático. Llegados los españoles, esto se convirtió en lo que hoy es hoy, ¿no? Es decir, usted ve al presidente de la República haciendo unos comentarios bastante fuera de tono, arranca de una vez diciendo el nombre de Dios y de este país, que la Virgen María, y todo. Bueno, es una cosa que uno dice, es decir, hay mucha cosa que no ha podido cambiar y que de todas maneras no deja de ser interesante solo por una causa, porque yo puedo seguir investigando Colombia porque no ha cambiado casi en nada. Eso podría decir yo en general. Ah, la otra que me queda por decir, ¿no? Y la pregunta, Moreno, es si Hegel fue tan hegemónico en Europa, cosa que no es verdad, porque la gente habla de eso, que la hegemonía de Hegel, ¿cómo es posible que nosotros nos tengamos casi que asilar por suerte de la pandemia para poder hablar de Hegel? Yo no creo que nadie esté en Colombia interesado en siquiera mirar la portada del libro, ¿no? O sea, eso no existe. Y yo no sé dónde pondrán en la biblioteca si es que alguien por alguna casualidad tuvo el infortunio de comprar la fenomenología. Cuando Eduardo me preguntó que si era muy importante Hegel, y yo, pues no, yo no creo. Eso es importante pues solo para algunas personas, pero Europa yo no creo que a menos de que se pongan nuevamente ahora a revisar lo que están haciendo, pero en general yo no veo que haya ninguna idea por exponer a Hegel como un autor importante dentro de la historia del pensamiento, ni mucho menos. Lo cierto es que mucho más... profe, sí. Una pregunta para el profesor Guillermo Moreno. Están estrenando ustedes, profesor, digamos entonces les toca. Bueno, bien, bacano. Profe, en la sesión pasada se mencionó que, de acuerdo con, no sé si Rafael Gutiérrez Girardot, me corrige el profesor, se mencionó que ese prólogo de alguna manera está confrontando, y bueno, yo sé que esto pues es muy amplio, esto del idealismo alemán, pues como que el interés también es empezar a profundizar esa temática acá en estas sesiones. Digamos, y se dijo que si el autor que mencionó, Eduardo Schelling, que sería como ese contrincante, no sé si se vería así, y quisiera saber como así como muy breve qué aspectos es de los que él considera pertinente como atacar o de alguna manera considerar no oportuno en el ejercicio de qué sé yo, de la explicación filosófica. Esa sería como interrogante. Bueno, brevemente, lo que pasa es que, a ver, cuando Hegel fue a estudiar al seminario de Tübingen, ellos estudiaban para ser pastores protestantes, Kant también. En el seminario de Tübingen compartió habitación con Schelling y con Hölderlin, el gran poeta alemán. Entonces, es muy llamativo porque,
porque así, digamos, tres individuos tan brillantes fueron compañeros de habitación. Y se hicieron muy amigos los tres. Creo que eran en esa pieza, dormían 7, en ese internado, en esa pieza dormían 7 estudiantes, pero Schelling, Herdelin y Hegel se hicieron muy amigos desde entonces. Y resulta que Schelling era un genio, realmente. Mauricio, de los tres, el más lento era Hegel. Él era suavo, ¿no? De los tres, sí. Como decir pastuso. Algo así, sí. Sí, ese era el lento. Ese era el lento, sí, claro. El otro, el genio era el menor de los tres, que era Schelling. Entonces, es una historia muy interesante, pero hay que ser breve. Schelling era un tipo que a los 20, 22 años ya reconoció en Alemania como el sucesor de Fichte. ¿Sí? Fichte había sucedido a Kant y Schelling sucedía a Fichte y se enfrentó con la interpretación que hizo Fichte de la filosofía de Kant, Schelling. Y no, muy brillante. Nada, los otros dos no tenían nada que hacer, menos Hegel, frente a este muchachito, que era el menor de los tres. Y el tipo ya formuló, el pelado formuló ya un sistema filosófico, y Hegel fue seguidor de Schelling. Tanto que el primer libro de Hegel es un libro que se llama pues algo así como las diferencias del pensamiento entre Fichte, la filosofía de Fichte y la filosofía de Schelling. Entonces, Hegel escribe un libro defendiendo la filosofía de Schelling contra Fichte. O sea, Hegel es seguidor de Schelling. Es más, este muchacho es tan brillante que una vez que terminan y se gradúan en la universidad, ninguno de los tres opta por ser tutor de las familias. En ese tiempo existía el tutor que los contrataban las familias ricas para que formaran a los hijos en las casas, ¿no? Entonces, Schelling era tan brillante que Goethe y otra gente le consiguió puesto en una universidad, en la Universidad de Jena precisamente, mientras que Hölderlin y Hegel tuvieron que trabajar un poco de tiempo como preceptores de familias, de hijos de familias adineradas. Y ellos ya desde esa época escriben textos, escriben unas revistas en compañía, incluso hay algunos artículos que parece que fueron escritos entre ambos, o no, a veces no se sabe quién era el autor, porque Hegel era un seguidor completo de Schelling. Y es más, Schelling es el que le consigue el puesto a Hegel en la universidad. Le dice, deje de estar allá enseñándole a hijos de familias y véngase a trabajar acá, porque entre los dos estaban muy unidos. Por algunos problemas, después Schelling tuvo que salir de la universidad y Hegel se quedó ahí trabajando. Y ya incluso hasta Schelling era tan genio que tuvo hasta como 4 sistemas filosóficos distintos, todos muy violentos, muy buenos. Entonces Hegel era el seguidor de uno de esos sistemas, del primero. Y en la fenomenología del espíritu está escrita contra Schelling. Se habían separado en el tiempo y demás. Está escrita básicamente contra Schelling, y Schelling se dio cuenta. Obviamente no está nombrado, pero después en lo que se pueda mirar acá se puede explicar por qué. Y ese par no se volvieron a hablar nunca en su vida. Después de haber sido amigos durante mucho tiempo, no se volvieron a hablar nunca en su vida. Y entonces
vienen las críticas de Hegel que se basan fundamentalmente en este momento de la fenomenología, en el hecho de que Schelling estaba planteando que al absoluto, que es la parte central y fundamental, y fundamental en sentido, lo que está debajo de la fenomenología y demás, a ese absoluto se podía llegar por una especie de intuición intelectual, prácticamente de un solo viaje, por así decir, uno identificarse con ese absoluto, entenderlo, vivirlo, casi en un proceso de éxtasis, pues, tener una relación con ese absoluto que se le revelaría a algunos individuos geniales, como el propio Schelling. Y Hegel dice, no, hay que ir despacio, poco a poco, paso a paso. Y la cosa es muy distinta. Uno no llega al verdadero saber, al saber absoluto, al saber total y pleno, no llega así, de un pistoletazo, es el término que utiliza Hegel, como de un tiro rápido, sino que es el camino del sufrimiento de la historia, de la humanidad y de los individuos que tienen que interiorizar y comprender esa historia para poder llegar allá. Entonces, esa es la parte fundamental de la crítica de Hegel a Schelling, y escribió la fenomenología, y después de que Hegel escribió la fenomenología, Schelling no se volvieron a hablar. Es más, cuando murió Hegel, después, pasados unos años, llamaron a Schelling para que asumiera la cátedra que tenía Hegel, y la idea era, así lo dijo el ministro de entonces, para acabar con el dragón hegeliano, no hay otra persona que sea posible convocar que no sea Schelling. Entonces es una pelea, a partir de la fenomenología, es una pelea ahí sin nombrarse, sin tratarse, individuos que fueron íntimos amigos durante un poco de años y que se ocupan de ese absoluto, pero de una manera completamente distinta, muy diferente. Así por ahora. Vale, profesor, gracias. No, digo, se me fue el audio. Profe Guillermo no tiene el sonido. Ya, ¿sí? Su merced sí, profe Guillermo. Ahora no. sí, ya, es que ha quitado el sonido para evitar Eso, ruido perfecto. aquí. No, decía yo que si hay alguna persona adicionalmente que quiera preguntar, o Steven, o Juan, o Jonathan, o Joana, o Andrés ya preguntó, Eduardo también, entonces faltarían los que acabo de nombrar. ¿Me dan un segundito? Ya vengo. Sí, claro. Sí, claro, profe. Bueno, un comentario mío, si les parece, es el que ustedes no habían podido notar, sobre todo los egresados de la pedagógica, y es que por lo pronto uno tendría siempre la imagen de que una facultad de filosofía como la de la pedagógica tendría que tener mejor nivel que las clases que podrían haber en otras universidades donde no hay sino ciencias sociales. Y noten ustedes que lo interesante de esto es que precisamente en la distrital, el profesor Guillermo Moreno, pues, que es un juicioso, dictaba muy buenos cursos de Hegel. Y había y hay en este momento una tradición en la distrital mucho más elaborada y más genuina que la que puede haber en la formación filosófica que se da exclusivamente montada sobre los criterios del antiguo régimen de la Universidad San Buenaventura, ¿no? Es decir, aquí es muy interesante y por eso me parecía que valía la pena llamar a Guillermo Moreno para que les pegara un susto, porque se abrieron una cantidad de temas nuevos, como por ejemplo Spinoza, sobre el cual yo no tengo formación ninguna, y también sobre la importancia de tener una percepción mucho más especializada incluso que la mía, que soy un amateur de Hegel,
me gusta, me encantó y de puro juicioso me puse a leerlo porque me parecía emocionante, ¿no? Por el tipo de cosas que sugiere lo que va diciendo Hegel. Luego me voy enterando que Hegel es una mina de relaciones y de influencias en historia, en geología, en antropología, en arqueología. Y ahora que yo estudio temas de arqueología y de antropología, pues me encuentro con que los comentarios que hay de los textos de los antropólogos salen de ese autor. Por supuesto, también de Nietzsche, que ahora está de moda los antropólogos con el asunto de las genealogías, ¿no? Que aún todavía no he entendido yo muy bien cómo es que manejan eso, porque la formación de los antropólogos y los arqueólogos en filosofía pues es muy regular. Y me imagino que el resumen de los profesores, al terminar pasados ya, a excepción tal vez de Lévi-Strauss, que era un lector juicioso de Marx, que decía que cada vez que terminaba un trabajo volvía y leía algunos textos de Marx a ver si no lo había embarrado, ¿no? Que es un comentario de Lévi-Strauss muy interesante en Tristes Trópicos, en su propia biografía. ¿Alguna otra pregunta para el profesor Guillermo Moreno o algún comentario adicional? Tenemos 7 minutos, así que aprovechémoslos. Pasa el tiempo con Hegel, ¿no? Ahí... ¿Qué decías? Es que no te escuché bien. Que hablando de Hegel se le pasa a uno el tiempo rápido. Sí, me imagino que sí. Bueno, entonces damos por concluida por hoy la sección. A ver, Juan, sí. Yo solo quiero, pues, una afirmación que yo leía en un texto era un texto sobre Lukács, y hablaban que cuando se habla de fenomenología en el sentido hegeliano, es porque se está señalando el proceso de cambio de las formas de relación de la conciencia con el devenir histórico. Yo quería saber si... Sigue. Yo quería saber si realmente, digamos, el objetivo de la fenomenología es mostrar ese proceso de cambio de la conciencia con el devenir histórico. Si eso sí está dentro del objetivo de la fenomenología. Pues mira, yo podría hacer tal vez 2 comentarios. Uno, para hacerlo corto, en la época en que fuimos a tomar el curso con Rafael Gutiérrez Girardot y Guillermo Moreno, se acuerda muy bien, él les preguntó con cierta sorna a los de la Nacional cuál era la relación entre Hegel y Marx. Los estudiantes, pues después de hablar de la inversión y que lo puso patas arriba, patas abajo y tal, que es como lo que enseñan aquí, luego de hablar de tesis, antítesis y síntesis, los estudiantes dijeron que la fenomenología era la novela de la conciencia, del ascenso desde el hombre más elemental y primitivo, o sea, lo inmediato indeterminado, hasta llegar a todo lo que sería Occidente en el siglo XVIII y XIX, es decir, la historia concreta de la sociedad. Bueno, pues no se imagina el escándalo que produjo cuando Rafael Gutiérrez Girardot dijo que no, pues que nada que ver, que eso no tenía razón de ser, y que el proceso de asimilación y la comparación entre lo uno y lo otro no cabía, que en el fondo la fenomenología era simplemente el discurso de discusión del pensamiento cuando se piensa sobre sí mismo, y que las figuras de la conciencia y todas esas etapas de cualificación que llevan al concepto son la reconstrucción del saber hasta el siglo XIX, la reconstrucción casi que con cierta, ¿cómo se llama? La palabra se me escapa, pero lo que quería decir Rafael Gutiérrez Girardot es que había cierta arrogancia de que Hegel intentaba reconstruir él todo el proceso, pero que no había una relación íntima entre los modos de producción, ni las relaciones productivas, ni tenía un vínculo inmediato con la sociedad en los términos de que pudiera hacerse el mismo ejercicio que hace Marx como lo hace Hegel para la fenomenología. No sé cuál opinión tendrías tú, Guillermo, sobre eso.
no sé, yo pensaría que caben ambas interpretaciones, que habría que matizarlas, pero evidentemente sí, no, a ver, empezar por lo que sí, por lo que señalaría Gutiérrez Girardot en ese momento, que se trataba fundamentalmente de la reconstrucción del problema mismo del saber, sí, de lo que estaba en juego para Hegel en ese momento. Era eso, el saber y cómo entenderlo, cómo interpretarlo. La otra es una interpretación, como dijésemos, influida o recargada, no sé el término, por ciertas visiones marxistas que querían establecer unas correlaciones muy directas entre los desarrollos históricos y sociales y el propio pensamiento. Pero hay momentos en que cabe esa interpretación. Incluso yo llegaría a pensar que Marx es heredero de Hegel en ese sentido. Pues al introducir Hegel la historia en la filosofía, y la filosofía en la historia está dando pie para que se haga ese tipo de interpretación, de conjuntar el problema del saber con el problema del desarrollo histórico y las formas de producción, etcétera. Lo que pasa es que, a diferencia de ciertos marxismos, no Marx, sino de ciertos marxismos que establecen unas correlaciones directas y mecánicas, Hegel sí es evidentemente mucho más cuidadoso en establecer esas relaciones, entre otras cosas porque a los marxistas, y al mismo Marx en principio, necesitan plantear las cosas de esa manera para los propósitos que trae el marxismo de transformación de esa realidad, que no era el caso de Hegel, sino que realmente sí se trataba evidentemente de una interpretación más. Entonces yo veo que caben ambas posibilidades, pero matizándolas y cuadrándolas en su en su proporción, por así decir, ¿no? Una como una exageración de planteamientos marxistas y otra como una visión más amplia y general. Queda un minuto. Queda un minuto. Bueno, de verdad, mil gracias. Fue muy entretenido, muy interesante. La pasamos muy bien. Ojalá hayan tenido nuevos temas de abordaje y posibilidades. El viernes entrante nos volvemos a ver y pues por supuesto quedan muchas cosas por comentar, ¿no? Les agradezco.